Dios les bendiga, mis hermanos, qué bueno estar con ustedes. Amén, es un placer para mí poder compartir este tiempo. Amén, mi nombre es Rigoberto Rodríguez y en esta hora, en esta oportunidad para hablarle acerca del ayuno y sus beneficios. Así que gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a cada uno de ustedes. Vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 5, verso 33 hasta el verso 35. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra, y el título de este mensaje es el ayuno y sus beneficios. Sabe que el ayuno en la vida de un judío era algo normal. Incluso para ellos estaba tan extraño dentro de las cosas que ellos debían hacer que los discípulos de Jesús no ayunaran. Para ellos era algo tan extraño. Ellos veían que los discípulos de Juan, los fariseos, ayunaban, pero los discípulos, dice ellos, que comen y beben. Entonces el Señor Jesús en esta ocasión le dice que no es necesario mientras el esposo está con ellos que ellos ayunen, pero vendrá un día cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora, no todos los cristianos tienen el hábito de ayunar. He escuchado de muchos cristianos que se les pasa tiempo y no ayunan, pero todo cristiano que no practica el ayuno perderá de los grandes aportes espirituales, amén, que trae esta práctica en la vida de los creyentes. Vamos a definir el ayuno y los tipos de ayuno que encontramos en la Biblia. Ahora, ¿qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse totalmente o parcial de comer y beber durante un tiempo, generalmente por motivos religiosos, morales o de salud. Eso es la definición de ayunar. Ahora, ¿qué beneficio trae el ayuno en el cuerpo? Hablando así en términos de salud, según los investigadores del Instituto del Corazón del Centro Médico Entre Montañas, por su significado en español, en Utah, Estados Unidos, el ayuno no solo reduce el riesgo de enfermedades del corazón y diabetes, sino también provoca cambios positivos e importantes en los niveles de colesterol en una persona. En este estudio que se llevó a cabo con un grupo de mormones de Utah, se percibió que desde los años 70 ellos eran más longevos y sufrían menos de enfermedades de corazón, de enfermedades de colesterol y así sucesivamente. Pero todo lo atribuían, es decir, las personas de ese lugar lo atribuían a que ellos se abstenían de tabaco, alcohol y esas prácticas que le ayudaba entonces a tener una buena salud. Pero en dicho estudio que se llevó a cabo en el 2007 se determinó que no solamente era la abstinencia al tabaco y al alcohol, sino que también ellos ayunan una vez, 24 horas, una vez al mes, es decir, el primer domingo de cada mes ellos ayunan por 24 horas. Y en este estudio que se llevó a cabo con ellos se dieron cuenta de que esto era uno de los motivos que ellos le ayudaba a no tener tantas enfermedades cardiovasculares y de colesterol. Decía este doctor Honey, el ayuno provoca hambre y estrés. En respuesta a esto, el organismo libera más colesterol, lo cual le permite utilizar grasa como fuente de energía en lugar de glucosa. Es decir, lo que este doctor explicaba, que en vez de nosotros utilizar la azúcar o la glucosa como fuente de energía cuando estamos ayunando, entonces el cuerpo utiliza la grasa y al bajar ese nivel de grasa, nuestro cuerpo puede asumir mejor lo que es la insulina. Ahora, ¿qué impacto social tiene el ayuno? Uno de los personajes más influyentes en la historia de la India fue Mahatma Gandhi, quien estuve leyendo, tuvo 17 huelgas de hambre durante su vida para denunciar el régimen colonista en la India. Uno que podemos mencionar de sus huelgas de hambre o ayuno prolongado que tuvo fue el 20 de septiembre del 1932. Estuvo 6 días
de ayuno y logró que los ingleses anularan la cláusula que le limitaba la libertad civil de los ciudadanos indios no británicos. Es decir, este tipo de sacrificio que llevó a cabo Gandhi para promover sus ideales movió el corazón de los indios y ejercía una presión social fuerte y tremenda sobre los británicos, y con esto él consiguió la libertad de su pueblo, es decir, esa práctica pacífica mediante el ayuno para pedir lo que él quería para su pueblo. Así igualmente, mis hermanos, como en el mundo moral, vamos a poner así, o social, esto causaba un impacto allá en la India, los ayunos de Gandhi. Igualmente en el mundo espiritual el ayuno ejerce una fuerza poderosa. Es por esta razón que debemos usar esta arma que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos con la intención correcta y de la manera correcta. Eso es muy importante. Ahora, el ayuno no es, vamos a definir algunas cosas que el ayuno no es. El ayuno no es para bajar de peso. ¿Cuántos lo saben? El ayuno no es para sentirnos o dejarse ver que somos más espirituales que los demás. No, el ayuno no es para obligar a Dios a hacer lo que nosotros queramos. Estos no son los propósitos del ayuno. En la Biblia existen diferentes tipos de ayuno y al estudiarlo podemos entender el verdadero propósito, amén, que la Biblia le da al ayuno, y nosotros podemos también aprender los beneficios espirituales que esta práctica puede traer a nuestra vida. En la Biblia se encontramos entre los diferentes tipos de ayuno, encontramos el ayuno total, que consiste en no ingerir ningún tipo de alimento ni tampoco bebida. Este fue el ayuno que utilizó Esther cuando estaba el edicto para matar a todos los judíos. En Esther capítulo 4 verso 16 dice que ella ayunó con sus doncellas. También le pidió a Mardoqueo que ayunara por 3 días sin comer ni beber. Era una necesidad apremiante. Ella necesitaba el favor de Dios en su vida, y para esto, para entrar en la presencia del rey, ya que no le era permitido sin ser llamada. Pero dice la Biblia que ella ayunó por 3 días sin comer y 3 noches sin comer ni beber, y buscando el favor de Dios para entrar delante del rey. Y el Señor concedió esa petición a Esther. En otro ayuno que encontramos en la Biblia es el ayuno parcial, el ayuno que utilizó Daniel en el capítulo 10 del libro de Daniel, donde se dice que él no comió manjar, se dice que él no bebió vino, él no comió carne. Este ayuno es muy usado en el tiempo de hoy en las personas que tienen alguna problemas de salud. Ellos utilizan este tipo de ayuno. Pero vamos a ver, mis hermanos, ¿para qué no es el ayuno? Vamos a ver algunas cosas de las cuales son negativas o que no debemos de hacerlo. Primero, el ayuno no es para cambiar la voluntad perfecta de Dios. El ayuno no es para cambiar la voluntad perfecta de Dios. Y esto es muy importante que nosotros como cristianos lo podamos entender. El ayuno no es para cambiar la voluntad perfecta de Dios. Todos conocemos la historia, amén, del rey David, que tuvo su falta con aquella persona que él vio desde el tejado o desde el balcón de su casa, amén, con Jezabel. Entonces él la miró, la codició, la tomó, y dice que también mandó a matar a Urías, amén. Y dice la Biblia que de esa relación, de ese adulterio, nació un niño. Y dice la Biblia que en 2 de Samuel, capítulo 12, versos 15, Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente el niño. Mira lo que dice el verso 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió pan con ellos, ni comió con ellos pan. Y el 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería aún oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David
viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. El verso 20 dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová, dice la Biblia, y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Si usted se da cuenta, lo que David en este momento estaba buscando era que Dios pudiera salvar la vida del niño. Él quería que ese niño fuera librado de la muerte. Pero entendemos por la palabra del Señor que la voluntad de Dios perfecta para ese momento era que ese niño muriera, porque la Biblia dice que Dios hirió al niño. Entonces David estuvo ayunando mientras el niño estaba con vida. ¿Por qué? Porque él quería que el niño sobreviviera, pero al mirar que el niño murió, él automáticamente dejó de ayunar. Lo que entendemos aquí era que David de alguna manera quería que el niño viviera, pero la voluntad de Dios era que el niño muriera. Entonces, con el ayuno, por más que ayunemos, no podemos, mis hermanos, poder cambiar el edicto o la voluntad perfecta de Dios. Debemos entender esto. Si algo no es la voluntad de Dios, por más que ayunemos, no lo podremos cambiar. Y más, mucho más, cuando lo que queremos está ligado al pecado. Es por esto que el Señor le dijo al pueblo de Israel cuál era el ayuno que él aceptaba o el ayuno que él le gustaba o él podía aceptar. En el libro de Isaías, el Señor le habló al pueblo de qué debemos hacer antes de ayunar. El pueblo sentía que ayunaba a Dios y Dios no le escuchaba. El pueblo en ese momento sentía que estaba ayunando, pero Dios no le respondía. Y es por eso que en el verso 3 del capítulo 58 de Isaías, la Biblia dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscar vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahora sí, puedes leer el capítulo completo, el capítulo 58 de Isaías, te podrás dar cuenta que lo que Dios quiere es escuchar al pueblo. Dios quiere atender al llamado de sus hijos, pero ellos debían primero solucionar el problema con el pecado que tenían. Esto era importante para Dios, era muy importante para Dios poder aceptar el ayuno de ellos. Ellos debían corregir el problema que tenían, amén, con la desobediencia. ¿Qué les digo con esto, mis hermanos? Que nosotros necesitamos primero limpiar nuestra vida espiritual de toda falta, de todo pecado, de toda cosa que pueda, como quien dice, crear separación entre Dios y nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no podemos pensar que podemos demandar de Dios, que podemos pedir de Dios cuando nuestra vida no está correcta. Esto fue lo que pasó en el capítulo 58 de Isaías. Ellos maltrataban a su prójimo, ellos no ayudaban al necesitado, ellos oprimían a sus trabajadores, ellos hacían tantas cosas incorrectas delante de Dios, pero entonces ayunaban y quería que Dios le escuchara. Pero Dios le dijo: no le voy a escuchar, necesitan primero arreglar esa situación y entonces me daré por entendido, dijo el Señor. El ayuno, mis hermanos, lo que hace es bajar nuestra carne para poder escuchar la dirección y el favor de Dios. El ayuno no cambia, no transforma o no cambia la mente de Dios. No podemos pensar que vamos a manipular a Dios con nuestros ayunos. No, el ayuno lo que hace es bajar nuestra humanidad, bajar nuestra carne, para así nosotros poder tener el oído más fino para escuchar la voluntad del Señor. Mire lo que dice en Hechos capítulo 3 verso 1, capítulo 13 verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministraban estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que le he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y lo despidieron.
Qué bien estaba esta iglesia en Antioquía. Estaban ahí profetas, estaban orando, estaban ayunando, buscando el favor y la dirección de Dios. Y en ese momento el Espíritu Santo habló. Amén. Y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, porque tengo una obra para ellos. Entonces, luego que ellos escucharon la voz de Dios, en medio de ayuno y oración, escucharon la voz de Dios, no se quedó ahí, sino que en el verso 3, ellos oraron ahora y ayunaron por lo que habían escuchado. Le impusieron las manos y lo despidieron a la obra que Dios había determinado para ellos. Qué importante es esto, lo que hace el ayuno en nosotros. No solo nos deja escuchar la voz de Dios para saber cuál es su dirección, sino que también nos empodera, nos da la fuerza y el poder para llevar a cabo la obra que Él nos da. No solamente debemos orar y ayunar para escuchar la voz de Dios, mis hermanos, sino que luego que usted haya orado y ayunado y haya escuchado la voz de Dios, usted necesita ahora ese poder para poder hacer la voluntad de Dios. Y fue lo que hicieron los hermanos de Antioquía, ayunando. Oyeron a la voz de Dios, pero no se quedaron ahí, sino que automáticamente entonces ayunaron para poder enviarle a esa obra. ¿Por qué? Porque el ayuno no solamente te deja escuchar la voz de Dios, sino también te empodera para hacer la obra de Dios. La Biblia dice del maestro de los maestros, del ungido de los ungidos, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo. Antes de Él iniciar el ministerio, usted sabe que Él hizo. Él se puso en la mano, amén, de aquel, su creador, para poder llevar a cabo su obra. Él se puso en la mano como humano, como hombre. Él tuvo también que orar y ayunar por su ministerio. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 4, verso 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, dice la Biblia, pasando los cuales tuvo hambre. Él fue llevado, ¿por quién? ¿Por la carne? No, Él fue llevado por el Espíritu, dice la Biblia, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ayunar allá por 40 días, para ser tentado por el diablo. Y luego de que todas esas tentaciones que usted conoce ya pasaron por la vida de nuestro Señor Jesucristo, las cosas no se quedan ahí, sino que más adelante en el verso 14 dice, Jesús volvió, ¿de dónde? Del desierto. ¿Volvió de dónde? Amén, de estar en ayuno. Volvió de estar en ese tiempo de oración y ayuno intenso y de ser tentado por Satanás. El verso 14 dice, y volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todo. Es decir, que cuando el Señor se entró en ese tiempo de ayuno profundo, amén, de buscar el rostro de Dios, dice la Biblia que Él volvió en el poder del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Él volvió en el poder del Espíritu Santo. Y es lo que Dios hace con nosotros. Él no solamente nos quiere llamar a través de escuchar su voz en el ayuno, sino que Él quiere que nosotros nos ayunemos. ¿Para qué? Para entonces empoderarnos con el poder que necesitamos para llevar a cabo su obra. Es por esto que para nosotros hoy es tan importante el ayuno. Él no solamente nos da dirección, sino también nos unge para hacer la voluntad de Dios. Nos da lo que necesitamos, pues si no ayunamos, la Biblia dice que hay género que no salen si no es con oración y ayuno. La Biblia dice que no hay géneros de demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Lo dijo el Señor en Mateo capítulo 27, verso 21. Es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de tener la dirección, la unción y el poder de Dios en nosotros. Jesús dijo que vendrían tiempos cuando necesitaríamos ayunar, y ese tiempo es hoy. Cuando el maestro estaba aquí, no había que ayunar, Él estaba con nosotros, pero ya el maestro, el novio, nos fue quitado. Ahora es tiempo que ayunemos. Amén. Ayunamos no para mover la voluntad de Dios, no para cambiar la voluntad perfecta de Dios. Ayunamos no para sentirnos más espirituales y más santos que los demás, no. Ayunamos no para adelgazar, no por eso, pero ayunamos ¿para qué? Para oír la voluntad de Dios. Ayunamos para hacer la voluntad de Dios. Ayunamos para ser ungido
para llevar a cabo la obra que Dios nos ha dado. Así que bueno es que puedas sacar este tiempo de ayuno y oración para el Señor, porque este tiempo te va a direccionar, este tiempo te va a empoderar, este tiempo te va a ungir para hacer la obra que Dios tiene para ti y para mí, por medio de esta herramienta poderosa del ayuno y la oración. Amén. Qué bueno estar contigo en esta preciosa hora. Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Dios te bendiga mucho.